Muchas gracias, Aura, por la presentación. Normalmente estoy yo allá, entonces es bueno cambiar de lugar. Aquí estamos nosotras dándole la bienvenida a cada uno y a cada una. Este es un encuentro que se enmarca en la conversación del miércoles, un proyecto que queremos cada vez más se convierta como un escenario de diálogo, de puesta en lo público de lo que sucede en nuestra sociedad, en Colombia, cuáles son las coyunturas que debemos reflexionar, en qué debemos participar y sobre todo buscar elementos reflexivos, políticos, culturales para ese trabajo que hacemos, y quienes no lo realizan pues que se animen a identificar aquello que quisieran movilizar al interior de la sociedad. Yo no voy a hacer una gran introducción en este momento, vamos a empezar mejor por este par de mujeres grandiosas que están aquí compartiendo conmigo esta salita. Vamos a empezar con una pequeña pregunta que es más invitación a que cada una de ellas se presente. Hemos hecho una presentación protocolaria que ya Alejandra me dijo estaba un poquito desactualizada la de ella, entonces aprovechemos para que sean ellas quienes nos cuenten quiénes son, quiénes están aquí sentadas, y desde esa pregunta que titula la conversación de este día, que es ¿cuáles son sus luchas? ¿Cierto? ¿Cuál es la lucha de Victoria o las luchas de Victoria? ¿Cuál las tuyas, Alejandra? No sé quién quiera comenzar. Victoria, bienvenida. Gracias. Primero, pues un saludo amoroso a todas ustedes y a todos. Hay muchos rostros reconocidos y otros rostros que no habíamos tenido o no había tenido la oportunidad de observar, pero que desde acá se ve muy bien, ¿oyeron? De verdad que es muy bonito, muy cálido, está haciendo un calorcito súper agradable también, pues viniendo del frío bogotano. Y bueno, ¿quién es Victoria Sandino? Pues soy una mujer, antes que nada. Soy una mujer luchadora, desde que tengo uso de razón, soy insurgente. Acabamos de dejar las armas el 27 de junio pasado, es decir, dejé de ser guerrillera, pero no insurgente. ¿Y por qué no insurgente? Pues porque yo creo que las mujeres y la sociedad colombiana en su conjunto que quiera cambiar esta realidad, tenemos que subvertirla, tenemos que cambiarla. Y bueno, le hemos hecho una apuesta absoluta por hacerlo por las vías pacíficas. Es casi suicida esta apuesta que hemos hecho, pero eso no nos quita ese carácter de insurgencia o de rebeldes que tenemos para transformar estas realidades, y a eso le estamos apostando, porque nosotras y nosotros no hemos renunciado a nuestros sueños, los sueños de una Colombia distinta, de una Colombia en paz, de una Colombia con justicia social, incluyente, donde no se asesine por pensar distinto, donde la vida de verdad sea un valor, y por supuesto donde las mujeres no se discriminen, donde las mujeres tengamos igualdad de oportunidades. Eso creo yo pues que es lo que podría decir quién es Victoria. Estaba concentrada escuchando, pero me toca mi turno de presentarme. Buenas noches para todas y para todos. Mi nombre es Alejandra Gaviria Serna. Yo, pues un poco contando de mí, soy de acá, soy de Medellín, nací en esta ciudad, tengo 35 años, soy historiadora de profesión. Y bueno, ¿y cuáles son mis luchas? Pues quiero decir que
mis luchas no son nada salidas de mi cotidianidad. Mis luchas responden un poco al país que me tocó vivir y a la historia familiar que me tocó vivir tal vez a muy temprana edad, pero quiero decir que esto no es una excepción. Por eso mi historia nunca la considero una historia excepcional. Puede ser la historia de los más de 8 millones de desplazados y desplazadas de este país, que ya superó esa cifra, perdón. Somos el país del mundo con mayor número de desplazados. En ese país del mundo, yo soy una persona que a los 7 años tuve que desplazarme de esta ciudad. Un poco mi lucha tiene que ver con quiénes eran mi padre y mi madre. Mi madre era una mujer líder, es del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, y mi padre, un estudiante de 32 años de edad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Antioquia. También era un líder estudiantil, líder del Partido Comunista y de la Unión Patriótica. En el año 87, cuando yo tenía 6 años y él tenía 32 años, y la edad de mi mamá me la reservo, mi padre fue detenido, desaparecido, torturado y asesinado. A partir de esa historia empiezan mis luchas. Entonces, mis luchas, ¿cuáles son? En estos momentos yo soy vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Como mi padre, hay millones de actos criminales cometidos por el Estado en este conflicto colombiano. La historia de mi padre tampoco es una excepcionalidad. El movimiento político del partido al que él pertenecía fue exterminado. Es el único genocidio del mundo por razones políticas. Más de 5.000 asesinatos, lo cual es una cifra que no ayuda mucho a dimensionar, porque además del asesinato están el exilio, las desapariciones forzadas, un mundo de victimizaciones, digamos, que en esa cifra no se alcanzan a abarcar, pero la conclusión es que fue un partido que en un lapso de tiempo fue exterminado como una estrategia selectiva en la cual participó el Estado colombiano. Yo crezco con esta realidad, me tengo que ir al otro día de que suceden estos hechos de esta ciudad, soy desplazada, llego a una ciudad como muchos otros, que es Bogotá, que nos da la oportunidad a muchos de muchas cosas, entre ellas del anonimato, y con el anonimato de la sobrevivencia. Y mi lucha tiene que ver con comprender por qué me pasó eso, qué fue. Y en ese camino de comprender qué me había pasado a mí, en esa lucha de comprender, empecé a encontrarme con un poco toda esta historia que he dicho, solo algunas cifras o algunos eventos de esa historia. Entonces, mi lucha tiene que ver con comprender la historia de este país para un propósito, que es aportar a su transformación. En ese camino he trabajado entonces con las víctimas de crímenes de Estado, hace 10 años, con otros jóvenes de mi edad. En esa época teníamos entre 15 y 20 años, formamos una organización que ya nombraron, se llama Hijos, y allí hay jóvenes no solo que han sido víctimas directas, sino jóvenes de toda esta, que hacemos parte de toda esta generación que nos ha tocado vivir de una u otra forma, pero no hay un colombiano que pueda decir que no lo ha vivido, este conflicto, todo el exterminio de una generación que fueron nuestros padres y madres, que entonces yo suelo decir pues que esa generación o digamos esos padres y sus madres no se limitan a mi padre, sino que en Hijos hablamos que no esté Francisco Gaviria, mi padre, o que no esté Lidia Erika Bautista,
una líder del M19, o que no esté Carlos Pizarro, o que no esté Bernardo Jaramillo, o que no esté Jaime Garzón, o que no estén todos los sindicalistas, es un peso que nos afecta a todos y a todos los jóvenes de una misma generación que sufrió todo ese exterminio sucedido entre los años, no sabía ahora qué fecha ponerle, pero podríamos decir desde los años 40 hasta nuestros días. Y entonces jóvenes que nos sentimos hijos de toda esa historia, y por sentirnos hijos de toda esa historia nos sentimos con el compromiso de transformarla. Yo creo que esa sería una, digamos, mi lucha, si la intentara expresar, y en ese camino recojo las luchas de los familiares de detenidos y desaparecidos, de las víctimas de crímenes de Estado, de los jóvenes que consideran como yo pues que hay que hacer algo, y de las mujeres, porque en esta historia, para transformar la historia de nuestro país, las mujeres han cumplido un papel fundamental para nosotros, digamos, para todos estos jóvenes, porque otra de mis luchas, que luego les contaré, tiene que ver con la memoria, con la reconstrucción de la memoria histórica y de la verdad. Y allí las mujeres, por un rol que les ha tocado cumplir socialmente, que son muchas veces quienes han quedado vivas, son las que nos han posibilitado conocer mucho de lo que ha sucedido. Entonces, ahí estarían un poco descritas mis luchas. Yo solo quería decir pues del trabajo, pero eso no viene al caso tampoco, pero pues ya no trabajo en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Trabajaba en la época, o trabajé durante más o menos 10 años, hasta el cambio de alcaldía, y con el nuevo alcalde, por diferencias sustanciales en concepciones, pues no estoy allí ya. Pero queda el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que es un lugar muy hermoso, al cual invito a todas las personas cuando vayan a Bogotá a conocer. Gracias a ambas. Una introducción, de conocer sus voces, seguramente para muchos y muchas escucharlas por primera vez, para otros quizás unos sonidos ya conocidos. Esta introducción a partir de sus luchas, lo que yo percibo es que nos ubica en una actualidad de Colombia, y de repente las veo como unas mujeres que están en unos lugares de acción política, de transformación. En ambas aparece esa palabra transformación, que tienen un rol público, que trabajan con otros y otras que pertenecen a organizaciones de distinta índole, con distintos objetivos, seguramente el respeto a la vida y la posibilidad de pensar diferente estará en ambas. Y nos hacíamos ahora, antes de esta conversación ante ustedes, conversamos nosotras primero, hay una pregunta que yo les hacía a ambas, que es una pregunta muy difícil, pero que es necesario hacérnosla. Y yo les preguntaba, bueno, y en cada una de esas luchas que ustedes han adelantado, diversas, distintas en cada momento vital, seguramente se han transformado en el transcurso del tiempo, ¿qué ha implicado el hecho de ser mujeres? O sea, ¿qué implica para Alejandra, para Victoria, ser una mujer que adelanta un proyecto o múltiples proyectos al interior de la sociedad colombiana? Que además yo creo que también sus presentaciones nos dan pistas, y para muchos de nosotros, de lo que es y lo que ha sido la vida política, la guerra y el conflicto armado en el país. Entonces, en ese contexto, en ese medio social que muchas veces nos cuesta, y Alejandra también nos decía, tomar conciencia de eso que somos ahí, de lo que estamos siendo ahí. Entonces yo vuelvo a la difícil pregunta para cada una, ¿qué ha implicado? ¿Qué es eso de ser mujer en esos escenarios? Además, con una segunda exigencia para las tres, es que la idea es que conversemos, la idea es que nos interpelemos, la idea es que podamos asistir a un encuentro de escucha, conversación y palabra. Entonces también tenemos esa segunda dificultad, a la que esperamos luego ustedes también se integren cuando tengan el micrófono. Entonces voy a comenzar por Victoria. Pues siempre viene la misma preocupación, la que
o sea, la que nos planteamos cuando haces la pregunta, ¿verdad? Entonces a mí lo único que se me ocurrió en ese momento y que yo creo que es pertinente compartirlo con ustedes, y es que ¿qué implica ser mujer? Sí. No, pues es que yo vengo de una militancia política hace rato, bastante rato. Fui de la Juventud Comunista, fui de la Unión Patriótica, por eso conozco la realidad de la que estabas ahorita describiendo, y parte de esa realidad fue la que me empujó a esa decisión hace 24 años. Y entonces hago esta referencia porque nos pensamos como, o sea, todos estos años yo me he pensado como nosotras y nosotros, es decir, dentro de la colectividad. Y entonces es lo que implica nosotras y nosotros dentro de esa colectividad y dentro de esa lucha que nos hemos trazado. Pero, pues yo no sé. No, yo no sé, o sea, es una cosa muy compleja el tema de ser mujer, como identificar ser mujer en el contexto de esta lucha, una lucha que es entre todos y todas, una lucha que es por transformar toda esa realidad. Pero, ¿qué implica para mí? Pues muchos retos, siempre serán muchos retos, el tema de asumir la lucha en la que estamos. Y ahora este gran reto es de asumir esta lucha en la cual, o sea, dejamos las armas y como mujeres estamos aquí. O sea, en este momento yo estoy aquí con ustedes, pero también estoy con las compañeras y los compañeros que están en la zona, que están allá en el territorio, con ese puñado de mujeres osadas, como son mis compañeras, con las que he compartido todos estos años. Entonces, ¿qué implica para nosotras esto? Pues transformar esta realidad, transformarnos nosotras mismas, romper como esa estigmatización, pero también esos roles que han sido asignados a mujeres y a hombres de manera distinta sobre la base de la dominación. Y bueno, eso es lo que hemos hecho todos estos años y aspiramos a seguirlo haciendo en todos estos tiempos venideros. Yo compartía con Victoria un poco la dificultad de esa pregunta, pero ahora pensándolo creo que es difícil porque uno no solo es una cosa. Entonces yo decía, pues yo no solo soy mujer, yo soy mujer, soy afro. Yo también soy afro. Entonces somos mujeres afro y, por ejemplo, mucha gente en esos ejercicios de identificación, identificar a la gente, para mucha gente yo soy víctima. Y yo digo esto porque para mí, a mí me causa mucho conflicto las preguntas de tipo como monolítico, si se quiere. ¿Qué significa ser víctima? ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué significa? Y entonces pues yo digo, para hablar primero desde una dimensión y luego desde otra, primero significa reconocerme como mujer en las luchas que hago, significa romper estereotipos, pero no solo con el hecho de ser mujer, sino también con el hecho de haber sido víctima del conflicto colombiano. Quiero decir que es una labor doble, porque hay unos estereotipos que funcionan. Y creo que contra ese trabajo de estereotipos, que generan los estereotipos, contra esas simplificaciones, es que yo intento desarrollar los proyectos, porque creo que no es una respuesta fácil. No es una respuesta fácil decir que ser mujer, porque estaríamos cayendo un poco en lo mismo de naturalizar un poco o esencializar las cosas. No, pues ser mujer es complejo, como responderá el que es hombre, y tendremos nuestros retos, y si nos situamos
y situamos históricamente la experiencia del género, pues entonces a mí me tienen que poner esa otra capa. Y yo diría, pues, ser mujer, ser víctima, ser afro, pues es todo menos las ideas básicas, simples, con las cuales intenten limitarlo a uno siempre cuando se refieren a uno o a la experiencia de uno, que me imagino que será lo mismo que Victoria sentirá en otros contextos cuando le dicen: Victoria, ¿qué es ser guerrillera? O sea, es difícil, y creo que un poco este trabajo de ser mujer tiene que ver entonces con deconstruir todos esos estereotipos y de ser mujer víctima. ¿Cuáles estereotipos? Son muy parecidos, les quiero decir. Siempre que Elizabeth me proponía las preguntas, yo siempre hacía un paralelo con todo el tema de las víctimas. ¿Qué estereotipos? Por ejemplo, el estereotipo de ser pasiva. Es un estereotipo que se vive doblemente. Las víctimas en Colombia, para la gente, para que le caigan bien a la gente, para que exista empatía, tienen que ser pasivas. Y la relación que existe no es de empatía, sino que es una relación de poder desigual. Una relación en la que se le genera a la gente es tal vez compasión o pesar. Ese es un nivel de relación que se vive bajo el estereotipo que se ha creado. Y si ustedes se ponen a ver, tiene mucho que ver con qué es ser una mujer según los estereotipos buenos. Sea juiciosa. ¿Y qué pasa cuando una víctima se atreve a decir: no, qué pena, discúlpeme, respete, ¿dónde están mis derechos? O cuando una mujer empieza a decir: no, discúlpeme, qué pena, pues el estereotipo se pasa del ángel, del pobrecito, al demonio. Y el demonio es: vea a esa víctima resentida, véala, ahí está traumatizada, vea cómo está de triste. Y con ser mujer pasa mucho lo mismo en el espacio público. Hay unas formas o unos cánones en los cuales uno tiene que hablar en público, unas formas en las que uno se tiene que comportar, y de pronto si uno es mujer y víctima y le da por ejemplo, por llorar, ya, eso es inaceptable. Ve a la histérica, ve a la traumatizada. Entonces yo creo que por una parte es intentar romper como con todos esos estereotipos, pero por otra parte reconocer, porque quisiera poner el otro lado. Y ser mujer para mí en este camino significa también reconocerse como mujer, porque uno en esta idea de romper estereotipos muchas veces llegan puntos en que uno empieza a negarse a sí misma, pues no sé cómo llamar eso, tal vez lo femenino, porque la palabra femenina no me gusta tanto, pero lo femenino. Y entonces en este camino de mis luchas, ser mujer también es reconocer que sí soy mujer, y eso significa que tengo una forma distinta a hablar de las que muchos hombres o muchos medios consideran que debe ser. Significa, por ejemplo, que hay ciertas prácticas distintas, y significa también que hemos vivido, por ser mujer, una experiencia de desigualdad en el poder y que se evidencia. O sea, una cosa que sin embargo, o sea, porque a veces uno dice, bueno, ¿qué significa? Pero de todas formas sí significa algo. Es decir, eso es lo que no podemos perder de vista tampoco, o sea, porque ser mujer también significa. Bueno, ¿qué significa? Pues creo que es toda esa rebeldía, ¿cierto? Las mujeres que quieren transformar esta realidad, o por lo menos que se reconoce que están en condiciones de desventaja en una sociedad como la nuestra, o están en condiciones de discriminación o de subordinación. Pues creo que sí hay un significado en medio de todo. Y como relacionado también con el país en el que vivimos, o sea, yo creo que en Colombia, y volveré a una idea que tengo, ser mujer significa muchas cosas, o por lo menos es lo que a mí me ha correspondido a través de mi mamá, mi tía, mis abuelas. Y ser mujer, por ejemplo, para mí en Colombia debería ser sinónimo de reconstruir. Yo digo, en los estereotipos que hay, por ejemplo, de las víctimas, muchas veces se habla solo del ámbito del dolor, del ámbito de la vulneración, del ámbito de la victimización.
pero no se hablan de todas las otras distintas dimensiones de las víctimas, y en este caso de las mujeres, por ejemplo, que son las que muchas veces sobreviven. Y yo quiero decir que ser mujer en Colombia pues es en gran parte un acto de resistencia. Sobre todo eso, de resistencia, y no de resignación, porque es absolutamente inverso el tema de la resistencia. Creo que eso también significa. Con lo que decías, Aleja, me surgía a mí la pregunta para hacerle a Victoria. O sea, vos te propones y decís, bueno, hay una serie de estereotipos que en mi lucha, y creo que es un camino que se va haciendo de conciencia, o sea, la conciencia no creo que preexista o que esté, sino que paulatinamente uno se va haciendo mujer como vos no lo compartís. Y me surgía la pregunta para Victoria, ¿cuáles son los estereotipos que vos considerás que las mujeres que pertenecen a tu organización deben un poco pelear contra ellos, estereotipos hacia afuera? ¿Cuáles serían lo que vos digas? Yo quisiera que se dejara de pensar en la mujer pariana como, y que se piense de otra manera esa mujer. ¿Cómo podría ser ese pensar y considerar y ver? Pues hay muchas formas. Yo te compartía, el problema es que eso no sale así. Yo te compartía cuando nos encontramos el tema de que somos nosotras. Hoy salí de un evento, de un texto presentando un libro que hicieron sobre la presencia de las mujeres en La Habana. Y yo decía allí, no es resentida ni molesta, pero sí creo que es necesario plantearlo. Y es que durante mucho tiempo en el imaginario colectivo existió, primero, que las mujeres insurgentes éramos brutas. Eso fue lo primero. Es decir, que no teníamos capacidad de razonar, que tal vez que no teníamos ni voz, que estábamos sometidas, que quienes hablaban son los hombres. Y bueno, los hombres hablan en todos lados, por eso no estamos tan habladoras ahorita. Y creo, yo les decía, nosotros tenemos una particularidad, y yo no sé si eso nos define como mujeres insurgentes, ¿no? Entonces las insurgentes tenemos una particularidad que, como tenemos que enfrentar tantas adversidades, o tuvimos que enfrentar tantas adversidades, la misma guerra, eso nos hace más fuertes también, pero también nos confronta y nos reta. Entonces, cuando esas voces imaginarias, o esas voces en los medios de comunicación, en las redes, y mujeres, para decirles que lo que más nos ofendía y nos dolía es que esas voces vinieran de las mujeres. Porque otras decíamos, bueno, pero si no nos conocen, ¿por qué primero no se dan la oportunidad de conocernos a nosotras? Y ahí sí juzguen. Claro, nosotras, la mayoría de nuestras mujeres son de origen campesino. Yo misma soy de origen campesino. Y muchas no tuvieron la oportunidad de ir a una escuela, a un colegio, pero eso no las hace brutas, o no nos hace brutas, no nos hace ignorantes, porque nos hemos atrevido, hemos ido tan allá, que hoy pues también nosotras construimos este proceso de paz. Y entonces esas cosas sí nos molestaban, pero ¿qué aprendimos? Nosotras aprendimos de eso. Entonces, ante ese imaginario de la mujer guerrillera, de que era sumisa, sometida, víctima, victimizada de sus compañeros, y bueno, una cantidad de cosas, nosotras decidimos, vamos a tomarnos la palabra. Y nos las tomamos, y ahora nadie nos puede cambiar. Creamos una página, empezamos a hablar, claro, porque hay una cosa que también nos funcionó mucho, fue que empezamos a tener muchas relaciones, o sea, a hablar mucho con mucha gente, y muchas mujeres, a veces ni siquiera presencial, con las que iban allá, y los que iban a hablar con la jefatura, con la dirección, pero nosotras las arrastrábamos y venga, conversemos.
venga, cuéntenos cuál es su lucha, qué es lo que ustedes hacen, cómo lo plantean, hombres y mujeres por pareja. Y ahí fuimos aprendiendo y fuimos construyendo como nuestro propio discurso en torno a lo que nosotras somos y en torno a la identidad que tenemos con las luchas de las demás mujeres colombianas, sobre todo si esa lucha está relacionada con la justicia, está relacionada con la verdad, está relacionada con la emancipación, porque esa es nuestra apuesta, la emancipación, a eso no renunciamos. Y yo decía una cantidad de cosas cuando hablaba contigo y con Aleja también. Pues puede ser, ustedes dirán que es prepotente. No, miren, no hay ni una gota de prepotencia, pero sí les puedo asegurar que nosotras, las mujeres insurgentes, Colombia, la sociedad colombiana y por supuesto que nuestra organización política tiene una reserva moral, así como creo que todas las mujeres luchadoras de Colombia son una reserva moral de la lucha revolucionaria de este pueblo. Hay un aspecto que yo quiero que conversemos y está relacionado justamente con algo que ambas han mencionado, y es ese lugar de subordinada, dominada, digamos que una relación histórica que ha tenido la mujer en relación al hombre, que hoy persiste en muchos escenarios, que seguramente no será igual para todas las mujeres, se vivirá de manera diferenciada para cada una, pero habrá cosas comunes también. Y tiene que ver justamente mi pregunta con, primero, indagar por esa insubordinación de las mujeres como una forma de lucha legítima, pero que además está acompañada de otras luchas, como bien cada una de ustedes, también me incluyo yo ahí, realizamos en nuestra cotidianidad. Una lucha permanente porque nuestro lugar como mujeres alcance la igualdad, pero además tenemos otros propósitos. En mi caso, otro espacio, más espacios para la cultura. Y viene de inmediato, y ambas lo han mencionado, la pregunta por el poder, la pregunta por el ejercicio de la política. Ustedes en sus luchas, en sus proyectos, vos, Victoria, al interior del nuevo partido que está en proceso de consolidación luego de la dejación definitiva de las armas, vos, Alejandra, en ese papel de no olvidar, de dignidad y justicia, cómo nos vemos también nosotras como sujetos políticos, capaces de desarrollar estas luchas, que digo porque las mujeres estemos en igualdad, pero al mismo tiempo esas otras luchas, cómo nos vemos ahí, cómo se ven ustedes ahí. ¿Son mujeres con poder? ¿O hay que transformar esos poderes en las que estamos inmersas y en las que estamos desarrollando nuestros proyectos políticos? ¿Qué otras luchas compartimos con otros y otras? La pregunta por el poder. Alejandra. Ay, sí, claro. Pues yo creo que este tema es importante verlo no solo en relación con nosotras mismas. Yo cuando empecé hace más o menos 10 años todo este tema, pues como les decía, tuve la suerte de no caminar sola, de caminar con otros jóvenes, y jóvenes incluyo a hombres y a mujeres. Entonces, el tema pues, de las mujeres y el género para mí es tan difícil porque es una situación completamente naturalizada. Se nos volvió de nuestro sentido común en nuestra sociedad muchos de esos estereotipos que tenemos, pero uno con ciertos gestos se da cuenta. Entonces, pues el gesto de la política es el ejercicio de lo público, y en eso público prevalecen en Colombia ciertas prácticas que no en todos los lugares del mundo, también hay que decir. Y
y la primera práctica que nosotros veíamos era que eran los hombres los que hablaban. Entonces yo digo que es muy importante verlo también como de manera generacional y relacional, porque en este ejercicio para nosotros ha sido clave cómo se construyó eso de ser mujer, pero con los hombres. Y por ejemplo, en hijos empezamos a construir una serie, si se quiere, de reglas de juego para nuestro ejercicio público, porque nosotros lo que hacíamos y lo que hacemos es hablar con la gente, hacer intervenciones en la calle, hacer foros, hacer conciertos. Y una de las primeras reglas, sin mucho análisis, fue que siempre tenía que hablar un hombre y una mujer. Y esa es una regla que más o menos mantenemos hasta hoy. Sin analizar, digo, ¿por qué? Pues porque siempre los medios llegaban y al primero que iban a entrevistar siempre era a un hombre. Primero a un hombre, y también dependía mucho que fuera el hijo al hijo de la persona más conocida. Entonces, en este trabajo decíamos, no, nuestro trabajo es por la igualdad de los derechos de todas y todas y todos, perdón, eso significa, entre otras cosas, que no hay víctimas más importantes que otras, o que el dolor de unas personas debe ser más visible que el de otro, o que tenemos una enseñanza que aprender más en este caso que en este, por ejemplo, y que por lo tanto quienes pueden hablar solo son unos, y esos unos se convierten en masculinos automáticamente, como por una atracción del micrófono hacia. Entonces, por ejemplo, ese tipo de reglas empezaron a generarnos a nosotros unos ejercicios que también en este momento para nosotros han sido casi que naturalizados, y es: en hijos siempre habla un chico y una chica, por ejemplo, y nos dicen, no, pero solo hay puesto para uno, que no, por favor, o sea, necesitamos que haya, porque es un gran problema de Colombia, además de cómo estamos acostumbrados, y es al pensamiento único, una sola opinión. No, por favor, que sea un ejercicio de dos. Si hay 5 minutos, los dividimos, 2 minutos y medio para uno, 2 minutos y medio para el otro. Pero eso no es fácil, porque además este mundo como de lo público, que es el mundo también del poder y de la política, es un mundo para el cual los hombres desde muy chiquitos están también formados, y con lo que nos encontrábamos en hijos era, bueno, pusimos la regla esta que les cuento, y al principio era terrible, porque ninguna mujer quería hablar, le daba pena, normal. Si nunca nos han enseñado, si siempre nos han dicho que si hablamos duro eso es feo, si era difícil. Entonces yo creo que todo eso tiene que ver con hacerlo ejercicio, hacerlo real, aprendizaje, y no nosotras solas, sino en relación también con los hombres, en relación con ese otro género, porque las preguntas son para lado y lado. Y lo otro tiene que ver con reconocer, porque también nos acostumbramos a decir ciertas frases como que las mujeres no han estado en la política, las mujeres no han decidido, y pues esas frases les sirven mucho a cierto sistema de cosas para generalizar ciertas ideas. Y yo digo, muchas veces eso ni siquiera es cierto, no es que no hayamos hecho, es que no se ha reconocido nuestro trabajo, pero que las mujeres no han estado en la política. Si el tema de este país en estos momentos es la paz, aunque aún no esté realmente reconocido, tenemos que pensar en el papel de las mujeres para esta paz. Pues es que ahí hay un dilema. Es que yo pienso que sí hemos estado en todos los espacios, pero donde no estamos justamente es lo que tú preguntaste al principio, ¿cierto? El tema del poder. En el ejercicio del poder es donde no estamos las mujeres. Yo creo que, y hay un poco, si tú me permites, te digo de la realidad nuestra. Entonces, obviamente en el caso nuestro, es decir, estoy hablando de nuestra organización política, nuestro nuevo partido, el que vamos a constituir, pues seguimos adelante como con esos sueños de emancipación general de la sociedad, porque pues aquí no es que entonces la mujer es una clase única, las mujeres en general, y que los hombres son otra clase. Ese no es el tema. Si lo que hemos aprendido y lo que hemos logrado recoger es lo que le llaman, o lo que le llamamos la interseccionalidad, ¿no? O sea, que confluyen muchas condiciones.
como lo planteaste, nosotras como mujeres negras o como hombres y mujeres negras, gente como las comunidades campesinas, indígenas, o la gente o las personas de la población LGBTI, etcétera. O sea, somos una diversidad, pero efectivamente la lucha de clases no ha terminado. Eso no es una cosa que nos las inventamos ni las FARC, ni los partidos revolucionarios. No, la lucha de clases, bueno, la definió Marx hace muchos años, además. El tema es que en esta confrontación que llevamos todavía, pues sí, seguimos peleando por el poder, pero seguimos peleando también porque las mujeres, especialmente las mujeres que están ausentes, porque ustedes me dirán, bueno, hay unas mujeres que sí están en el poder, que han ejercido poder, eso es posible, y sin embargo a esas que han ejercido poder no le es tan fácil la situación como le es natural a los demás hombres que están en el poder, que son de la clase dominante. Y en este caso digo, la lucha es por lograr que estas mujeres, ustedes, nosotras y todas esas mujeres populares que luchamos por transformar la realidad, pero que no estamos en el poder, y la pelea es por estar. Pero también la pelea es porque sean reconocidas nuestras formas de ejercer poder y nuestras formas de hacer política, que es lo otro que, en lo que yo quiero hacer hincapié, y es que estamos acostumbrados a considerar un poder de una forma, y que ese es el poder que vale, pero hay otras formas en las cuales las mujeres día a día ejercen poder que son invisibilizadas, porque para esta sociedad, digamos, no se revisten en la idea de poder cambiar las cosas, por ejemplo, que es lo que yo también quiero insistir, porque hay un poder que va desde abajo. De pronto no es ese poder que todos conocen, unipersonal, de estar en un espacio de aquellos institucionales, pero yo creo que también vale la pena plantearse cuál es ese poder y para qué es ese poder y quién lo ha creado. Y creo que mucho de ese poder tiene que ver con prácticas en sí mismas machistas, y que al plantearse a uno la idea de las mujeres y el poder, también se debería plantear de qué forma ese poder y por qué no pensar en otras formas en las cuales claramente se ejerce poder, pero tal vez ha sido invisibilizado. ¿A qué me quiero referir? A los movimientos colectivos, a los movimientos de mujeres. Las mujeres han hecho poder en ciertas regiones oponiéndose a ciertas cosas. Por ejemplo, y vuelvo, insisto, a la guerra. Las mujeres han ejercido poder en este país, y gracias a la denuncia de las mujeres es imposible que en este país se digan ciertas cosas como verdades. Por ejemplo, lo que la gente conoce como los falsos positivos. Eso para mí es un ejercicio de poder. Unas señoras amas de casa que les desaparecieron a su hijo, y que a los 2 o a los 10 meses el muchacho apareció con pinta de guerrillero, con fusil puesto y diciendo que había caído en combate. Y eso es una verdad, y fue una verdad en este país, y aparecieron en el noticiero las imágenes condecorando a militares. Los militares, gracias a esos actos, tuvieron fines de semana libres, tuvieron ascenso. ¿Y qué hicieron las mujeres? Denunciar hasta el cansancio, y ese es solo un ejemplo de construir poder y de construir. Yo estoy de acuerdo contigo, pero camino. Quiero compartir, por ejemplo, la situación nuestra, que es la situación nuestra, que es un poco similar. Es decir, nosotras y nosotros en la organización tenemos unos niveles de igualdad. ¿Ven? Esos niveles de igualdad realmente nos empoderaron a las mujeres, nos posibilitaron ser sujetos políticos, es decir, participar, decidir, hablar, exponer. Pero eso que hemos llamado el techo de cristal, o sea, que llegamos hasta cierto punto, es que nosotros podemos decir, sí, somos poder, pero ¿quién toma las decisiones realmente? Yo creo que eso es lo que nos tenemos que cuestionar, ¿quién toma las decisiones? Y entonces nosotras, por condiciones de la guerra, digamos que es así, y también por machismo, las mujeres llegamos hasta cierto punto. Eso sí es cierto. O sea, nosotras hasta este año, 11 mujeres de las FARC logramos, después de 53 años,
ser integrantes del Estado Mayor Central. Y eso es un acto machista, pero es un acto también de no ejercicio del poder o de la toma de decisiones. Podíamos tener poder, pero no tomábamos las decisiones superiores. Y lo que ocurre en el movimiento popular, yo estoy segura que las mujeres participamos en todo, que es lo que hemos descubierto en este ejercicio, en este intercambio permanente con muchas mujeres. Si uno mira, mire, en las comunidades, por ejemplo, las mujeres están allí, son las que, hombres y mujeres están en ese ejercicio que tú estás planteando, pero en la toma de decisiones ya no están las mujeres, ya no son las que están incidiendo. Entonces, por eso digo que parte de lo que tenemos que transformar y parte de lo que estamos planteando en el acuerdo de paz es justamente revertir eso, que las mujeres puedan hacer ejercicio de la política, no tanto participar porque estamos participando y hemos venido participando, sino que tenga capacidades de decisión. Y en nuestro partido también aspiramos lo mismo. Y esto sí sería una pregunta para todos, porque es lo que más rechazo ha generado en temas del acuerdo. Ustedes se acordarán lo que causó todo lo que tenía que ver con aquello que después se empezaron a llamar ideología de género. Y es bueno porque en esta sociedad, cuando en el acuerdo se plantearon todos los temas relacionados con género, causó tanto rechazo, causó tanta ira, causó tanta movilización en una sociedad que muchas veces no se pellizca con muchas cosas. Cuando les hablaron de género, todo el mundo se despelucó y salió la teoría del rayo homosexualizador. O sea, ahí hay algo muy profundo en esta sociedad frente a las mujeres y la posibilidad de participar y la posibilidad de estar en lo público. Pero creo que hay dos niveles. Una cosa es el poder en lo público y otra cosa es el poder como práctica. Porque aquí también quiero dejar otra duda, y es autorreconocernos como mujer y como posibilidad de ser poder también significa la posibilidad de tener otras prácticas que no sean aquellas que han ejercido los hombres durante años cuando han estado en el poder. Y eso es a lo que también me refiero con ese otro trabajo que las mujeres hacemos de hormigas, muchas veces de manera humilde y que nunca he reconocido, pero que genera grandes cambios, porque yo también quiero llamar la atención sobre eso: el poder de quién, el poder para qué y el poder cómo. Para mí el poder tiene sentido cuando no es de una persona sino de miles, así no sea reconocido pero que logre un cambio. Y ahí tendríamos que preguntarnos cuál ha sido el papel de las mujeres, por ejemplo, para que el que tomó la decisión se mantuviera en un acuerdo de paz. Tal vez no firmamos, pero cumplimos un papel fundamental para esas decisiones que se tomaron, digamos, en el poder. Y yo quiero llamar la atención sobre esto porque creo que es uno de los estereotipos más fuertes, y es la idea en Colombia de quién vale, de quién transforma las cosas, y tenemos la idea que las cosas las transforman solo los de arriba, y que el poder solo es la idea de estar arriba. Y yo claramente pienso que el poder y las transformaciones también se pueden hacer desde abajo, y también se pueden hacer sin que todos nos reconozcan como aquellos grandes personajes que tenemos el poder. No lo tenemos. No somos Santo Domingo, no somos Ardila Lule, pero eso no significa que sea el único poder posible, porque esas son todas las ideas que empiezan, a quedarse en la cabeza, que genera algo que para mí es terrible y que tiene que ver con las mujeres, pero que tiene que ver con la sociedad colombiana, y es la relación con la política. Porque entonces todos creemos que este país lo manejan 4 o 5 y que entonces nosotros no podemos hacer nada. Porque aquellos que están en el poder, y esos 4 o 5, son los que solucionan y deciden absolutamente todo en este país. Y eso es algo que yo veo mucho en mi generación y que creo que muchos colombianos diremos es un diagnóstico de este país. Y creo que la mirada feminista que permite, deconstruir todos esos estereotipos, tienen que deconstruir la idea de poder. ¿Y de qué es ese poder?
porque también hay una idea del poder de la gente, de los muchos, de los que no tienen nombres, y que esos juntos pueden transformar cosas. Y bueno, para eso sí me ha servido a mí yo creo que la sí. idea del feminismo. No, yo sí creo que en eso tiene razón Aleja. Es decir, esto se construye desde abajo, pero indiscutiblemente ese poder tiene que transformar la realidad, porque no es un sentimiento ni una acción que no busque un objetivo concreto, sino que tiene que transformar, porque es verdad, tú puedes decir, son 4, es que son 4 los que manejan el país, es así. Pero porque hay una sociedad pasiva. Bueno, por eso es que tenemos que subvertir esta realidad. Entonces, eso es lo que estamos buscando, no para que fulano, X, Y se ponga en ese poder, sino para que ese colectivo cambie, no solamente cambie la cultura, cambie el sentido de vida, de transformar su vida como tal, de toda esa colectividad y en la cual estamos las mujeres. Porque tenemos que estar allí, o sea, ¿para qué peleamos entonces? Claro, no es para que Victoria se monte. Bueno. O para que Isabel o Alejandra o cualquiera, no. Es para que transformemos la realidad y para que las mujeres, por ejemplo, para que no se siga victimizando a las mujeres en Colombia. O no se siga victimizando a la gente por pensar distinto. O no se le siga despojando la tierra a las comunidades rurales, por ejemplo. Es para eso, para que haya un país distinto, un país con una mirada distinta, que respete a la gente, que respete lo humano, mejor dicho. Yo creo que eso es lo que queremos y ese poder tiene que dirigir, así pensamos distinto, así tú pienses lo que estás pensando y ella y ustedes, cada uno, pero que construyamos un país distinto. Creo que ese poder tiene que apuntar hacia allá y en ese poder tenemos que estar las mujeres. Estamos de acuerdo. Pasamos, ya que ustedes también puedan hacer preguntas, intervenciones, comentarios. Yo haré un breve repaso por lo que hemos dicho hasta ahora. Agradecerles pues, porque considero que nos muestra de qué luchas estamos hablando cuando hablamos de cada una de ellas, a qué se está dedicando. También veo esa cosa que ahorita cuando hablábamos con Alejandra, que yo le decía que yo prefería que decirme antioqueña que paisa, y me decía, no, pero es que los paisas tienen una cosa muy bonita también, que es ese amor por el trabajo y esas ganas porque se hacen las cosas. Creo que aquí hay muchas ganas en ese hacer, en esas luchas, en esas maneras de trabajar. Creo que se nos queda una pregunta gruesa en dónde está el poder y dónde, en este caso pues que estamos hablando de las mujeres, dónde podríamos estar y dónde nos proponemos estar. Yo en principio diría no son excluyentes, creo que no es excluyente un proceso de base, un proceso desde la vida cotidiana, del día a día, de la relación con el otro, en ese vínculo que traduce unas formas de poder que en lo doméstico, por ejemplo, pueden ser de dominio, pero no quiere decir que eso niegue la posibilidad de que mujeres lleguen a esos cargos directivos, o también muchas veces subvertir esas maneras de poder. En eso estoy de acuerdo, ¿cierto? Esas grandes dirigencias, bajo qué lógicas funcionan, y creo que necesariamente nos llevas a otra pregunta que yo quería proponerles a ellas, pero creo que ya no nos da tiempo, sobre la democracia. Es muy difícil pensar estas búsquedas y estas luchas políticas de las mujeres y las otras luchas que tenemos, como el tema de la tierra, por ejemplo, el tema de la memoria, el tema de la cultura, por fuera de pensar democracia. Habrá que repensar la democracia más allá de esa representatividad, más allá de esos sistemas electorales, y creo que obviamente no solamente nos correspondería a las mujeres pensar y ahí sí y subordinar esas maneras en que la democracia nos la han enseñado, la hemos aprendido y la hemos ejercido. ¿Es posible otra democracia donde haya una mayor presencia de la diferencia,
de la diversidad, que no haya anulación, eliminación del otro, la otra, por cómo ve, piensa y se mueve en el mundo. O sea, seríamos también capaces nosotros y nosotras de tomar la bandera de la democracia, y a propósito de una autora que leíamos, una democracia radical, es decir, en igualdad y justicia garantizada para todos y todas, casi como que cada lucha también debería tener el apellido de una lucha democrática y en la democracia, y seguramente pues nos llevaría a esos cuestionamientos sobre el poder. Nosotros en Corposulera también hemos propuesto la democracia es cotidiana, pensamos entonces que la democracia es de vez en cuando, y yo en mis relaciones del día a día puedo instalar formas democráticas de vínculo con el otro, vía el reconocimiento, vía la escucha, vía la aceptación de esa otredad. Transformación es una palabra que ha salido muchísimo de sus voces. Esta realidad o muchas expresiones de esta realidad nos indigna, nos da rabia, nos duele. Hay algo que transformar o muchas cosas que transformar de esta realidad. Nos tenemos que conocernos, darnos la oportunidad de conocernos cuando estuvimos, y reconocernos, sí. Cuando estábamos en la conversación del mes de mayo con María Camila Moreno, hablábamos de tan lejanos que estamos ante el otro, cuando nos llenamos de esos estereotipos, de esos prejuicios, y cuando damos ese paso a estar, conozcámonos. Es como otro asunto que me parece a mí aquí interesante. Insisto, la desigualdad en el poder, pero al mismo tiempo reconocer esos otros poderes, reconocer esas otras formas de transformación, eso que se acalla, se silencia, no se visibiliza, pero que está y hace pues que Colombia no esté pues en la destrucción total. Hay vida en Colombia, y le realizan las organizaciones, le realizan las personas que en distintas instituciones, organizaciones sociales, en las universidades, en el mismo estado, están haciendo otra cosa por Colombia. Yo lo voy a dejar acá, muchas cosas más que me inquietan, que quería también decir, pero creo que el tiempo también está dado para que ustedes puedan hacer sus intervenciones. Estará rotando el micrófono. Yo quisiera, si podemos también cada uno hacer una conclusión de un minuto, porque yo pensé, cronómetro, que antes de darles la palabra a ustedes, que una conclusión mía, el nombre del panel era las luchas de ellas, y yo creo que a partir de la experiencia histórica situada de uno ser mujer en Colombia, las luchas de ellas, es decir, de cada una de nosotras, en mi concepto y mi lucha, serían todas aquellas que tengan que ver con desnaturalizar, desmontar y transformar aquellos sistemas de desigualdad, de sometimiento y de violación a los derechos, bajo el concepto de que una diferencia sea anatómica, sea de color, sea de pensamiento político, sea de pensamiento espiritual, le da derecho a uno de estar encima del otro. Para mí las luchas de ellas son todas aquellas luchas que nos permitan comprender que ningún ser humano puede estar por encima del otro bajo los argumentos de raza, de género, de pensamiento político o de pensamiento religioso. Y en esa lucha, la nuestra, por nuestra experiencia de ser mujer, en donde hemos tenido que estar en unas relaciones de poder que se basan en nuestra diferencia anatómica con los hombres, bajo esa diferencia anatómica se basan unas teorías que dicen que hay unos que son superiores a otros, como las teorías racistas se basan en una diferencia en el color. En esa experiencia vital nuestra de ser mujeres en ese sistema de poder está nuestro reto, y creo que entonces se conecta con todas aquellas luchas en las cuales el argumento del poder sea una diferencia. Las mujeres debemos de abrazar la diferencia como fortaleza, como motor, como inspiración, más que como argumento
para mantener a unos por debajo de otros. Esa sería mi conclusión. Mi lucha está conectada con todas esas desigualdades. Yo digo que las luchas de ellas, es decir, nuestras luchas, es una lucha emancipatoria, es por la emancipación de la humanidad y por supuesto de esa mitad de la humanidad que somos las mujeres. Ahí también le apostamos nosotras con, y digo nosotras porque eso es una apuesta nuestra, con nuestro feminismo insurgente que próximamente estaremos discutiendo aquí con ustedes, nos encantaría de verdad. Son las tesis de Mujer y Género para el Congreso Constitutivo del nuevo partido. Bueno, ahora así, hombres, mujeres, quienes no se reconocen en uno u otro o en ambos, tienen la palabra. Pasito, ¿ya? Bueno, buenas noches. Yo creo que también las luchas de nosotras tienen que estar marcadas por lo que decía Victoria ahorita, por la interseccionalidad. Es necesario que asumamos las diferencias, de que sabemos de que solamente ser mujer implica pues que estamos en un sistema opresor, pero ser mujer y ser afro, o ser mujer y ser víctima, como lo asumía pues ahorita Alejandra, es necesario entenderlo desde la diferencia para poder ejercer pues batallas y resistencias que sean, pues que perduren. Ahorita cuando Alejandra decía que es necesario entender que hay víctimas que no son más importantes que las otras, se me venía a la cabeza el suceso del 9 de abril con Álvaro Uribe, pues que de una manera impune y descarada quería pues tomar la palabra en el homenaje que le estaban haciendo a las víctimas, asumiendo y diciendo que es que él también era víctima. Y eso nos hace pensar que es que para este sistema, para los medios, han habido víctimas y mujeres con mucha más importancia que nosotros mismos. Entonces yo creo que no se trata de decir, bueno, hay víctimas más o no más importantes que las otras, pero sí asumir a qué se debe, por ejemplo, que Alejandra sea víctima y a qué se debe, digamos, que otros sean víctimas de crímenes de Estado. ¿Qué pasa cuando es el mismo Estado el que victimiza a las mujeres y a las personas? Entonces yo creo que primero que todo es entender obviamente el tema de la interseccionalidad, porque si no nos entendemos desde esas diferencias pues no vamos a hacer nada. Y segundo, de pronto, no de manera egoísta, pero sí de una manera irreverente, asumir que sí habemos personas con una importancia más, no que otras en el sentido de que no vale lo que él diga, pero ellos históricamente han tenido la palabra y es momento de que nosotras seamos los que llevemos el bastón para poder hacer el cambio en este país. Gracias, Aura. Buenas noches. Yo le decía a Elizabeth el domingo en el Bazar de la Confianza que sí, que le mandaron una razoncita a Victoria de que sí, por aquí hay algunas muy preocupadas justo por eso, por la cuestión del poder. Y creo que las dos han dado en esta conversación un reflejo de lo que tendremos que resolver como país y como sectores subalternos. Y como quedamos finalmente en el acuerdo, que a mí me parece que quedamos muy bellamente recogidos para saldar la cuestión del género, los históricamente excluidos. Creo que es una categoría de clase, de historia y de mención identitaria bien bonita donde nos podríamos resumir en esa cuestión del poder en las instituciones. Porque quienes le apostamos a este acuerdo y le apostamos definitivamente a la apertura democrática y las instituciones de este país. Y si hay un sector de feministas que consideramos que eso no se logra si este país, sus instituciones, sus partidos, sus movimientos sociales, ahora que pululan las denuncias de violencia sexual dentro del movimiento popular, cometidas por hombres sobre mujeres, lo que dice que ahí sí hay una cuestión específica que no se puede obviar,
y que hay que seguir discutiendo en el campo insurgente, revolucionario, transformador o alternativo, y que eso es una verdad de puño. Entonces, en esa línea, Victoria, para nosotras, si no se alcanza la paridad, no puede haber democratización. Y eso es fundamental porque las FARC puede dar una voz de auxilio a las mujeres que han hecho política en lo público, en lo privado, pero que no han tenido poder. Y es que puede hacer un efecto realmente revolucionario si el partido logra, como ningún partido en América Latina, la paridad política en la representación. Y eso nos tiraría un gancho. Sí, hágale que sí se puede, hágale que sí se puede. Además, tú misma lo estás diciendo, fueron iguales en la guerra, sería una tradición no ser iguales en la política. Entonces, para decir eso, Victoria, porque hay varias cuestiones y con Aleja, yo creo que es importante que este debate lo sigamos dando, justo porque con las compañeras compartíamos que puede ser un debate intergeneracional bien importante. O sea, lo que hacemos en la vida cotidiana para cuidarla, para haber reconstruido territorios, vida, memoria en medio de la muerte, justamente tiene hoy que decir lo que tú decías, y en eso creo que las dos están de acuerdo, y es que ahí es donde está la potencia para transformar este país. Entonces creo que eso hay que darle la mano a quienes están construyendo desde abajo y quienes desde el poder de las instituciones para democratizar. Me parece vital lo que dijo Eli, y luego la cuestión de la democracia es lo que está aquí al centro. Y otro elemento que creo que hay que seguir discutiendo, Aleja, y es, hombre, si nosotros luchamos, o hubo quienes lucharon por destruir este Estado, por tomárselo por otros métodos o lo que sea, y otros, como la UP, que se tomó el trabajo de irse a las urnas para tomarse el Estado, para transformarlo, creo que hay que ponernos de acuerdo. Hoy en el desbarajuste institucional que hay, si nosotros no llevamos adentro otra política, vamos a quedar en las manos de quienes hemos estado, ¿sí? Las mafias, los poderes ocultos, los asesinos y los mezquinos de nuestros sueños. Así que yo sí creo que hay que darse una pelea por una institucionalidad democrática en donde tengan cabida la vida cotidiana, los sueños, el cuidado de la vida, pero donde tenga la posibilidad de un poder que transforme en lo material también la injusticia social histórica. Creo que ese diálogo que hoy tuvieron sigue siendo un ejemplo de lo que tenemos que seguir tejiendo como movimiento popular, feminista, obrero, campesino, en fin, entre todas y todos. Gracias por la conversación. Buenas noches para todos. En primer lugar, le quiero preguntar a Victoria. Victoria, ¿cómo analizas tú el papel de las mujeres insurgentes extranjeras? Porque aquí en el país siempre, bueno, hemos tenido la imagen de tu compañera holandesa, Tania Niemeyer, creo que se pronuncia. Entonces, Victoria, me gustaría que nos hablaras un poco, aun cuando sea brevemente, cómo observas el trabajo, el papel, la visión histórica que tienen las insurgentes extranjeras de lo que es la realidad de Colombia, de un país tan lejano para ellas como es Colombia, porque siempre se ha hablado mucho del sentido de pertenencia. Entonces, quisiera, Victoria, que nos hablaras si realmente tus compañeras insurgentes extranjeras, al igual que ustedes, las colombianas, tienen realmente ese sentido de pertenencia por el bienestar del país. Y para Alejandra, te quiero preguntar con relación al papel de la mujer a través de la historia, en relación, bueno, eres una mujer muy joven, pero todos sabemos por historia. Gracias. Bueno, todos sabemos por historia, tenemos el antecedente histórico de mujeres revolucionarias como fueron María Cano o María Isman o aquí en Antioquia, Betsabe Espinal. Me gustaría, Alejandra, que nos hablaras un poco cómo analizas tú
la situación actual de la mujer con respecto a esos referentes que acabo de citar de María Cano, María Isman y Betsabe Espinal. Muchas gracias. Alzan por favor la mano todos los que han alzado. Pero yo quisiera, mientras va llevando el micrófono brevemente, mire, yo les aseguro que si Alexandra o Natalie o muchas otras compañeras que son extranjeras y que están en nuestra organización, que estuvieron durante mucho tiempo, y no es una prevención ni una estigmatización, pero si hubiese sido hombre, entonces se califican como che. ¿Ve? Serían los che de las FARC o los che de Colombia y serían pues los grandes héroes. Pero como son mujeres, entonces la forma como se estigmatizó a Alexandra en particular, porque fue la más visible, es decir, a la holandesa, no, o sea, es una cosa terrible la que ella tuvo que vivir todos estos tiempos. Pero por supuesto que estas mujeres tienen un sentido de pertenencia con esta lucha que estamos llevando, tienen un sentido de pertenencia con la identidad que hemos planteado las mujeres. Por ejemplo, Natalie, la francesa, ella venía de ser sindicalista, feminista. Con Natalie aprendimos muchísimas cosas y hemos cultivado un montón más, y con Alexandra también, y con otras compañeras que seguramente ustedes más adelante van a conocer, que también son extranjeras y también extranjeros. Pues el compromiso de ellas con esta lucha, que fue total, ha sido total, y aspiramos poder contar con ellas ahora en la construcción de la paz, como unas colombianas internacionalistas, es decir, con su carácter de extranjera, pero también de corazón y vida colombiana. Buenas noches, ofreciendo disculpas primero a todas y en segundo lugar a todos. Estando muy pequeño, muy joven, escuché una discusión un poco acalorada de mis tías, eran 5 tías, y mi abuela y estaba mi bisabuela, y estaban discutiendo en torno al rol del poder masculino y al rol del poder femenino. La discusión fue muy acalorada porque de las 7 tías que había en la conversación, 5 habían parido hijos en aquella época de padres no conocidos. Y entonces mi bisabuela terció y le dijo: mis hijas, los hijos e hijas de mis hijas y de mis nietas, mis bisnietos serán. Los hijos y las hijas de mis nietas, de mis nietos y bisnietos, no los puedo reconocer. Leyendo después por ahí documentos de escribidores de historias y no de historiadores profesionales, me encontré con un apunte chipcha que identificaba esa alegoría de mi bisabuela. Por la sangre de mi bisabuela corría sangre aborigen, catía, y ¿cuál es otra etnia que hay por aquí muy famosa? En Belán. Pero también corría sangre de una población congolesa que fue traída como esclavos a Colombia. Nosotros somos mestizos todos, y nuestra dificultad es que la identidad propia de nuestra población
para construir en igualdad de condiciones, mujeres primero, hombres después, porque todos somos hijos de mujer. El cuento aquel de la costilla es muy bonito, pero no nos identifica mucho. Muchas gracias. Bueno, yo me llamo Kelly y hago parte de la Ruta Pacífica de las Mujeres y quisiera pedirle a la señora Victoria que nos pueda dar algunas reflexiones o algunas píldoras desde el feminismo, ¿cierto? Usted ahorita lo decía, el feminismo de la insurgente, algunas píldoras que nos ayuden a volver a creer a las mujeres en la posibilidad del poder. Y se lo quisiera pedir también, digamos que, porque yo celebro que usted esté aquí, celebro que esté aquí y que yo la pueda ver, ¿cierto? Yo soy parte de una generación que ha crecido y ha sobrevivido en esta ciudad, y sigue sobreviviendo, y creo que aunque no esté en el acuerdo así explícito, ustedes, integrantes de las FARC, tenían una deuda con mi generación, y es podernos sentar y escucharnos, y yo se lo agradezco. Y entonces, seguido a ello, le agradecería que me dijera 2 anotaciones para yo volver a creer en el ejercicio de la política. Buenas noches. En buena hora yo también celebro este espacio en el que podamos conversar de estos temas. Creo que el acuerdo final y los diálogos de paz son una oportunidad excelente de hacer muchas cosas, y estoy de acuerdo en que el enfoque de género es un enfoque que nos toca defender. Así haya quedado un renglón en el capítulo étnico que se llama Mujer, Familia y Generación, o haya quedado como los olvidados de la historia, creo que hay unas líneas ahí que colectivamente debemos defender todas las mujeres, y es una tarea que nos convoca y que es, digamos, altamente motivante. Quisiera preguntarle especialmente a Victoria, creo que esto del acuerdo final también ha sido una oportunidad para la sociedad colombiana de conocer a las mujeres de las FARC. Creo que, como sabemos, las FARC es uno de los ejércitos del mundo que tiene el mayor porcentaje de mujeres combatientes, y eso no ha dejado de ser interesante. Creo que para Colombia ha sido bastante rico conocer esa realidad y eso que están compartiendo las mujeres de las FARC en la actualidad, de salir a flote a la sociedad y de contarnos muchas cosas que desconocíamos por la realidad de la guerra. En concreto, quisiera saber entonces, en ese camino que ustedes han ido recorriendo desde la subcomisión de género o desde todas las cosas que al interior de la organización han hecho y que nos están contando ahora, la tesis Mujer y Género y todas las cosas que han hecho, ¿cómo se han sentido en su salida a la vida pública? ¿Cómo han sentido la recepción, el contacto, o cómo ven ahora la realidad en esta oportunidad de contarle a la sociedad colombiana cómo son y qué son las mujeres de las FARC? Quisiera saber qué piensan ustedes, que nos cuenten cómo se han sentido. Hola, muy buenas noches. Lo mío, más que una pregunta o una opinión, es un perdón. Soy de un municipio que se llama Carolina del Príncipe, al norte de Antioquia, donde hubo 2 tomas guerrilleras. Me tocaron ambas. Me pone un poco todavía nerviosa y nostálgica recordarlas, pero nos hicieron en algún momento como hacer crecer con la idea de odiar a la guerrilla o de verla como algo o satanizarla. Pero la verdad es que tuve una madre a la que tengo una madre a la que le agradezco mucho, y ella me enseñó a verlos como humanos, como personas, y ante todo a respetarlos, porque ella era profesora. Le tocó ser profesora en veredas donde
ellos pasaban diariamente y de hecho hasta la cuidaban. Entonces pienso que es como un montón de emociones encontradas, que no me dan miedo expresar mis sentimientos a pesar de que es un poco difícil, pero creo que este es el mejor momento para ello. Y más que decir alguna cosa, pienso que la lucha que tenemos en este momento, todos somos víctimas de un Estado que ha sido falto de una verdadera democracia, porque eso sí es una victimización que reconozco de todas las personas que hacemos parte hoy acá de Fuerza Pública, como todos los otros que estamos en este momento, en este auditorio. Todos somos víctimas de un Estado que ha sido incapaz. Pero digo que en este momento tenemos que perdonarnos y reconciliarnos todos, y en especial a este grupo que acaba de volver a la vida civil y quiere retomar una vida política, y que no quiere hacer una vida política. Creo que esa es la mejor forma para reconciliarnos como país, y creo que la principal lucha es el perdón y la reconciliación. Gracias. Ahora, vamos a, en este momento, pues la palabra creo que a Victoria directamente con las preguntas que te han hecho, y a vos, Alejandra, si quieres puedes añadir algo más o algún comentario respecto a lo que ha surgido en el público. La de Antoine. Bueno, también entonces, listo. Hay dos preguntas, creo, ¿verdad? Una, ¿cómo nos hemos sentido? Yo creo que bien. Sí, yo creo que bien, de verdad. Y les confieso otra cosita. Yo tenía bastante prevención venir acá. Hay que decir que Elizabeth nos ha mandado invitación desde antes de Semana Santa. Todos los meses estaba diciendo, y no es un asunto de miedo propiamente, sino como que, por supuesto que no es miedo a ustedes, sino es una preocupación. Es que yo creo, yo comparto con lo que dijo la compañera ya, la última que hizo uso de la palabra, y de lo que decía Elizabeth aquí. Tenemos que darnos tiempo para conocernos y reconocernos, pero también tenemos que darnos tiempo para perdonar y para reconciliarnos, porque la guerra ha abierto muchísimas heridas, muchas, y muchos dolores, y esos dolores, independientemente de quién los sienta, están ahí. Y entonces, no creo yo, porque aquí, que en Antioquia o en Medellín se haya generado pues tantas heridas de parte de las FARC como sí de parte, o sea, como lo ha creado toda esta cuestión mediática, una por realidad y otra por todo el imaginario mediático y colectivo. Entonces, pues yo también tengo mi corazón, ¿no? Y entonces también me duele. Nosotros también hemos tenido muchísimas pérdidas, muchas. Creo que ayer tuve una terapia interesantísima, porque hay cosas de las cuales yo no puedo hablar sin llorar, como ella. Hay situaciones de las cuales no puedo ni siquiera, no necesito hablar, pero con solo recordar que me produzcan llanto y dolor. Y pues ese dolor que yo tengo también lo debe tener muchísima gente. Entonces por eso dije, ay, para uno ir a Medellín, sobre todo a Medellín, la cuna de Uribe, perdonen que se los diga o que se lo recuerde. Ay, no, esperemos un ratico. Esperemos que nos conozcamos más. Entonces,
Y lo que hemos recibido de parte pues de toda la gente donde hemos estado es un calor humano impresionante, bellísimo diría yo. Y repito, esto no quiere decir que la gente tenga que pensar como nosotros y como nosotras, pero yo sí creo que en Colombia estamos dando pasos importantísimos en ese camino de la reconciliación, porque es que nos tenemos que reconciliar. Y repito, podemos pensar distinto, puede controvertir, puede decir lo que usted quiera, pero dígalo con respeto y dígalo sin quitarle la vida a la otra persona. Y pues como nos hemos sentido así, hemos hablado, hemos discutido, hemos encontrado bastante controversia, pero la gente nos ha escuchado y hemos escuchado también a las personas. Y creo que nos identificamos muchísimo en muchas luchas. Y también creo que vamos a estar en muchos escenarios como este, pero de lucha popular también, de lucha callejera y de todas las luchas que sea posible dar en este marco de la salida política a la cual le hemos apostado y de la construcción de la paz. Es que tú sí me pones un reto muy complicado, porque es que yo creo que, mire, yo creo que yo nunca he convencido a nadie. Creo que es una decisión personal. Me parece muy bonito todo lo que estás diciendo. Además, es un reto muy grande que diga, convénzame. De verdad que es un reto, pero yo no sé cómo cumplirlo, ¿ves? Porque ¿cómo te voy a convencer? Lo máximo es que cuando... Ay, no, yo voy a decir una grosería ya, ¿no? No, lo máximo es que cuando a alguien me gusta, pues yo le hago así miraditas y cositas para ver si de pronto se arriesga a convencerme, pero a la compañera, mire, lo único que yo le puedo decir, pues tú eres una mujer luchadora porque eres de ruta, quiere decir que eres una mujer organizada. Y lo único que puedo decir es que en nuestro caso, nuestra apuesta es real. Ahora, o sea, esa apuesta por la paz, por producir los cambios, por transformar esta realidad es real. De nuestros compañeros y nuestras compañeras, de mis camaradas y de nosotras. Incluso nosotras, aún nosotras, las mujeres insurgentes, las mujeres de esta organización, de las FARC, pues estamos haciendo una apuesta más allá todavía. Y sí que nos ha costado. Pues a tal punto que nos hemos inventado, digo yo, no es que nos los hemos inventado, pero estamos haciendo esta apuesta de feminismo insurgente que le hemos llamado. Y esto nos lo ganamos ahí en la lucha interna y externa. Interna en la organización, porque claro, los compañeros, eso, cuando ¿esto qué diablo es? Y nosotras, por debajito, por lo que decía Aleja, por debajito empezamos a hablar de tema de género, porque eso nos involucra a todos y a todas. Y entonces se calmaron un poquito. Pero en la conferencia nos lanzamos. Aquí tenemos que hablar de feminismo. Un movimiento revolucionario, un partido político, una organización revolucionaria que no se considere feminista, pues no es revolucionario. Y les dijimos, no le tengamos miedo al feminismo. Y nos comprometimos a crear unos lineamientos para ese feminismo que proponíamos. Y bueno, ya lo lanzamos. Entonces hicimos unas, porque ustedes leerán las tesis, ¿no? Las tesis de abril no tienen ningún enfoque, no tienen un contenido profundo del tema de mujer. Bueno, las tesis son como unas tesis
generales, pero hay otros contenidos. Entonces empezamos, por ejemplo, la población negra al interior de la organización. Hemos empezado a decir, aquí tenemos que decir algo frente al tema étnico, tenemos que decir algo frente al tema negro o indígena, tenemos que decir algo frente al tema ambiental y por supuesto que tenemos que decir algo frente al tema del feminismo. Y le hemos llamado feminismo insurgente y hemos sacado unas tesis que estamos socializando con mucha gente y que queremos también socializarlas acá. Queremos que nuestras compañeras de las zonas vengan a un espacio como este a socializar esas tesis con ustedes. Y lo que planteamos no es nada nuevo. No es que estamos descubriendo el agua tibia, porque sería un irrespeto para las compañeras feministas históricas y a lo largo de toda la lucha revolucionaria que han llevado las feministas, pues no reconocerlo. Ese feminismo nuestro parte justamente de esos elementos, de reconocer esas luchas de las mujeres a lo largo de la historia, pero también parte de nuestra práctica. Y entonces estamos diciendo que esa práctica que tuvimos en la organización, hoy la queremos no solamente para nosotras en el nuevo partido, sino para el conjunto de la sociedad colombiana. Y son prácticas de igualdad. Son el reconocimiento de la igualdad de hombres y mujeres en la lucha por la transformación de esta sociedad. Y queremos que esas prácticas, nosotros rompimos los roles esos que están para las mujeres y para los hombres, porque allá todo el mundo cocina, todo el mundo rancha, todo el mundo lava, todo el mundo hace lo que tiene que hacer. Y queremos que nuestros hombres no se olviden de eso ahorita que venimos para acá. Claro, pero queremos que los hombres del conjunto de la sociedad aprendan, si no han aprendido, que esas labores del cuidado, por ejemplo, son compartidas, tienen que ser compartidas. Aprendan también, si no lo han aprendido, repito, porque sería abusivo decir pues que, ay, traemos aquí la panacea, no, tampoco. Pero sí que los hombres, hombres y mujeres en la sociedad, reconozcan los derechos de las mujeres y respeten a las mujeres, que no permitan que se violente a la mujer, por ejemplo. Y eso es lo que estamos proponiendo en esas tesis que le llamamos mujer y género. Y bueno, nosotras creemos, dentro de esta práctica que tenemos, que esta no es una lucha solita de las mujeres. Ahí seguramente nos diferenciamos con algunas mujeres feministas. Esta lucha es entre todos y todas. Y esta lucha también es por convertir, o sea, por lograr en los hombres lo que le hemos llamado una nueva masculinidad, una masculinidad no hegemónica, esa que estábamos hablando ahorita, y también de reconocimiento de las personas LGBTI, que con todos derechos plenos en la sociedad y por supuesto dentro del partido. De eso podríamos hablar mucho más, pero dejemos por ahí. Sí, bueno, gracias Victoria por las respuestas ahorita. Entonces, Aleja, de pronto con la pregunta que apenas se me había pasado, si quieres decir algo o añadir en general frente a lo que han dicho en el público. Yo me voy a disculpar por no responder, de María Cano hasta acá, y si empezamos con Policarpa podríamos hacer otro conversatorio, pero pues mi balance de las mujeres tiene que ver con lo que hemos vivido hoy, con la experiencia de poder estar acá 3 mujeres conversando, provenientes de distintas historias, por escuchar sus opiniones. Yo creo pues que aquí se muestra un poco el nivel del diálogo que podemos tener entre las mujeres. Se puede ver también un poco los trasegares y las luchas de distintas mujeres y también la posibilidad de diálogo, que yo creo que esa ha sido una gran bandera que hemos hecho las mujeres históricamente, y es poder tener diálogo crítico y poder a través del diálogo proponer cosas, llevarnos muchas tareas. Yo creo que de aquí nos llevamos muchas tareas con las opiniones que cada uno de ustedes han dado. Yo también, como muchos lo han expresado acá y se ha visto reflejado en todas las preguntas que te han hecho, pues quisiera primero agradecer a Elizabeth y
segundo pues a Victoria, pero también a todos los presentes por la oportunidad de un encuentro que tal vez lleva décadas postergado, como varias personas lo dijeron, un diálogo no solo de distintas generaciones, sino entre todos los colombianos y colombianas. Creo que esa es la etapa que sigue, y creo que en esa etapa de consolidar este diálogo basado en el respeto y con una perspectiva, digamos, de reconciliación, pero no de reconciliación como algo vacío, sino de una reconciliación que se basa en el reconocimiento de unas verdades, de unas responsabilidades, que no solo incluye a las FARC, sino que, lo repetiré porque solemos olvidarlo, incluye también el compromiso del Estado con sus víctimas y con su sociedad. En ese diálogo, en esa etapa de diálogo, pues yo simplemente decirles que aquí estoy dispuesta y encantada también de conocer todas las historias, de volver a esta ciudad, que además yo digo, aquí hay una labor que hacer porque la tienen macartizada. Pues aquí hay una población que ha sido, que tal vez ha obrado de cierta forma, pero yo insisto, yo creo que la gente que vive en Medellín no es homogénea, no todo el mundo piensa igual a quien ha sido expresidente. Aquí también ha habido luchas muy valiosas, por nada este es el departamento que más víctimas ha tenido, y yo creo que por ese gran número de personas que dieron su vida, vale la pena no generar una identidad esencialista y homogénea sobre esta región. Si aquí, por ejemplo, fueron tan selectivos y tan sistemáticos el exterminio, es porque aquí hubo gente muy luchadora. Y en memoria y honrando a toda esa gente luchadora y a toda la gente que está en este auditorio, creo que nosotros mismos, la gente que venimos de esta ciudad, no debemos de seguir con la idea de que Medellín es solo la parte que ha estado en el poder. Creo que Medellín somos mucho más, y pues reiterar mi agradecimiento por este valioso diálogo con las mujeres y los hombres que nos han acompañado hoy a reflexionar sobre temas que parecen que están tan naturalizados, que parecen muy obvios, pero que empezarlos a desenmadejar es trabajo largo. Por favor, Victoria, cuando vengas acá a continuar el diálogo, invítame, me interesa también conocer todo lo del feminismo insurgente. Y Elizabeth, muchas gracias por la posibilidad de generarle a esta ciudad este espacio de diálogo, creo que para todos es muy importante. Gracias. Bueno, nos quedan 10 minutos todavía, creo que podemos, si nos ha rendido, podemos tener máximo 2 intervenciones más. Debemos hacer el cierre, que no nos quede pues un poco tan abierto todo y podernos despedir. ¿Hay otras intervenciones? Bueno, ya está. Creo que listo, ya para cerrar. Mi nombre es Elizabeth Moreno Ibarra, hago parte también de la ruta y muchos movimientos de acá en Medellín. Hice un pequeño acróstico con el tema las luchas de ellas. Dice, para todas las mujeres luchadoras y sociales, para darles un gran reconocimiento y felicitarlas por esa valentía y esas luchas de ustedes que han tenido, luchas de las mujeres a tomar esa decisión de seguir caminando juntas y juntos para llegar a un cambio social, siempre tomando las decisiones que van encaminadas hacia una sociedad mejor, las luchas de todos, unidos y unidas hacia un cambio social, porque creemos en la paz. Caminemos juntos hacia una transformación.
unidas hacia una transformación diferente. Historias valientes, porque amamos todas esas luchas que venimos haciendo cada una de nosotras como mujeres en nuestros territorios y ellas. Seguiremos en estas tareas de seguir transformando desde nuestros niños, que son el futuro del mañana. Esperanzas llenas de alegrías y transformadoras, porque queremos verdaderamente esta sociedad mejor. Emprendedoras y luchadoras, luchemos por una vida digna, social, con justicia social. Actitud y admiración por esa berraquera de ustedes de estar aquí hoy, dándose la tarea de estar aquí al frente de nosotros, que también hacemos parte de esta gran sociedad. Son las mujeres que debemos y vamos en la vanguardia de crear estereotipos, de ejercer el poder. ¿Qué tarea nos queda desde ahora en adelante, compañeras y compañeros? Creo que nos queda una gran tarea de seguir aquí y en otros espacios, porque esto tiene que ir a otros territorios, a seguir concientizando a la población, porque pues, tomarnos otros espacios y porque nosotros venimos construyendo esta gran sociedad, compañeros. Y la tarea y reflexión que me llevo es llevarle hoy esto a mi comunidad y hacerle seguimiento a los acuerdos de paz. Gracias. Creo que ya debemos, cortica, qué pena, pero sí tenemos compromiso hasta las 8:30 acá. Bueno, buenas noches. Quiero primero como saludar el espacio y pues reiterar lo valioso del mismo, pues por ver a 3 mujeres y sus historias desde acá. Yo soy Paola Duque, en este momento soy abogada, defensora de prisioneros y prisioneras políticas de las FARC, justamente desde la Corporación Ibaru. Y pues digamos que desde el ejercicio de mi profesión y de mi trayecto como mujer y participante de algunos procesos sociales, he podido evidenciar que en efecto la sociedad tiene una deuda histórica con las mujeres, que Colombia en particular tiene una deuda histórica con las mujeres y sobre todo que los procesos sociales que se dicen revolucionarios tienen una deuda con las mujeres. Y en específico también quiero resaltar para este contexto particular que yo creo que las FARC tienen una deuda con las mujeres. Y es que comparto con la posición de Alejandra y la posición de Victoria cuando establecen que las mujeres nos empoderamos desde nuestro acto de denuncia. Eso es un ejercicio de poder, pero que también es cierto que cuando se trata del ejercicio del poder en los escenarios públicos, nuestra presencia es más nominativa que real y efectiva. Hemos visto y hoy celebramos que tengamos pues una serie de derechos, pero también hemos visto que todos han sido productos de un montón de luchas y de transformaciones y de peleas que nos hemos tenido que dar y que también han llevado vidas y sangre. El hecho que cuenta Victoria ahorita de que ahora exista participación dentro del Estado Mayor Central de las FARC, por ejemplo, ha sido una lucha histórica o una conquista. Entonces, digamos que mi llamado es más también a ese reconocimiento histórico que tiene que realizar las FARC y todos los movimientos insurgentes o los procesos transformadores, porque muchas veces sí sucede que nuestro papel es un papel que ha sido poco valorado, que ha sido desdibujado y que ha sido bastante, digamos, molesto. Yo personalmente como mujer me siento bastante molesta cuando todo el tiempo se me reclama que es que ustedes como mujeres tienen que entender que nosotros también hemos estado dentro de una
sociedad machista y que tienen que tenernos paciencia y explicarnos cómo se hace. No, nosotras tuvimos mucha paciencia ya y hemos estado en un escenario de constante paciencia. Es hora que nosotras también estemos incluidas dentro de los procesos y es hora de que nuestra participación no sea meramente nominativa. Es como lo que quería decir y resaltar como el espacio de mujeres y de las luchas de ellas y de todas nosotras. Gracias. Gracias por los agradecimientos. Sí me gustaría decir que pues, yo estoy aquí en representación de Corpo Zuleta, ¿cierto? Que es la organización que represento mientras estoy aquí conversando con ustedes. Esa es nuestra lucha, esa también es mi lucha, la de Corpo Zuleta, tener estos espacios donde la ciudadanía se encuentra, debate, encuentra oposiciones, puntos de acuerdo, bueno, o conflictos también, como hemos llamado este ciclo. Yo quiero invitarles a que se sostengan en la conversación del miércoles. Es un espacio que Corpo Zuleta durante 10 años ha persistido e insistido en que esté para ustedes como gente de Medellín. Tenemos una programación permanente y la invitación es esta, es conversar sobre qué, sobre estos asuntos que uno piensa que no lo tocan, que los tiene acomodados, que los tiene naturalizados, y que a través de este encuentro, el ejercicio reflexivo, la posibilidad de encontrarse con la palabra del otro, a uno se le empiezan como a fracturar y a rasgar esas nociones, o por lo menos ponerlas en duda, que se nos siembre una duda. Creo que esa es también la lucha de Corpo Zuleta, que seamos seres de la pregunta. Y si hoy nos quedaron preguntas sobre el tema de ser mujeres, si nos quedaron preguntas sobre el tema del poder, y sobre todo si nos quedaron preguntas de cómo vamos a hacer nosotros y nosotras como colombianos para realizar nuestros propios proyectos políticos, creo que hemos avanzado en esa lucha de Corpo Zuleta desde la cultura, las ideas y otras prácticas sociales.